Recording in Muy buenos progress. días a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana a la conferencia de prensa a distancia Omicron, una mirada desde la seguridad internacional. Nos acompañan por esta mañana la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. La doctora María Cristina Rosas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como el doctor Arturo Mendoza, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Sudáfrica. Les recordamos a los compañeros de los medios de comunicación que nos pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla en este momento, anotando nombre y medio y además de quien dirigen su pregunta. Le pediría a la doctora Alicia Girón nos ayude con su participación esta mañana. Sí, pues más allá que una participación como la van a hacer mis colegas para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, pues nos ha tocado vivir pues donde nació o donde supuestamente nació el COVID-19, que fue en Wuhan, China, y ahora Omicron hace presencia en Sudáfrica y por lo tanto es un gusto estar aquí con la doctora Cristina Rosas, especialista en estos temas, con quien tuvimos hace un año la primera conferencia que dio la UNAM sobre COVID-19 y ahora pues es un gusto estar con nosotros aquí, que esté con nosotros el doctor Arturo Mendoza, que es el coordinador de UNAM Sudáfrica. Yo solamente voy a decir unas breves palabras porque efectivamente, más allá de lo que representa el virus, atrás de ello hay una razón económica muy fuerte y es lo que están ganando las grandes farmacéuticas, las Big Farm, pero también no solamente son las Big Farm que conocemos como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, sino que también están las que están produciendo vacunas que son de origen chino. Y esto me parece que es muy importante porque solamente para que tengamos un dato, pues resulta que simplemente Moderna y BioNTech han visto aumentar en 1.701.8% y 938% el precio de sus acciones en el curso de casi 2 años, o sea, desde que inicia COVID hasta el día de hoy. Y esto ante una nueva variante. Ya tuvimos el Delta, Omicron, y seguramente va a haber otras mutuaciones de este virus, pues esto le da una gran rentabilidad a las empresas farmacéuticas. Y digo, no solamente son las Big Pharma, que podríamos decir del mundo occidental, sino también las empresas que se dedican a producir las vacunas en China, en India también y en Rusia. ¿Y algo por qué aparecen estos virus? Pues si nosotros viéramos el porcentaje de personas vacunadas, vemos que gran parte de las economías desarrolladas, incluso el G20, la Unión Europea, estamos llegando ya a casi el 70% de la población vacunada. En tanto, África solamente tiene el 7.71% de su población vacunada y esto es principalmente quizás una de las causas de que no solamente que no han llegado las vacunas, no solamente COVAX está funcionando, sino que también es todas aquellas políticas donde el acceso al agua, a la salud, a la higiene, pues simplemente no existen. Yo con esto sería solamente la introducción para poder dar cabida a algo que nos interesa muchísimo, que es África y Asia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le pediría a la doctora María Cristina su participación, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Dirección General de Comunicación Social, a la doctora Alicia Girón, del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, y al doctor Arturo Mendoza por participar en este evento. Efectivamente, hace ya más de un año tuvimos un primer análisis sobre lo que significaba el COVID-19 y nos quedamos cortos con el pronóstico. Bueno, pues ahora les quiero compartir una breve presentación para hablar del tema que nos convoca, que es esta nueva variante, Omicron, que tiene muy preocupada a la comunidad internacional. Vamos a dilucidar si esta preocupación está justificada. Sabemos que hay muchas cepas, vamos a ver cuántas cepas van, se nos va a acabar el alfabeto poniéndole nombre a las nuevas cepas, pero vamos a hacer este análisis. Bueno, lo primero,
comentarles que, por supuesto, estamos ante una situación que se veía venir, pero que quizá no fue calibrada apropiadamente por el mundo. Me refiero al tema de la salud en la agenda de seguridad. Desde que empezó este siglo, hemos visto una progresión de enfermedades nuevas a razón de 1 o 2 por año, o el resurgimiento de otras. Tenemos el caso del sarampión, de la tuberculosis. Y este es un tema que nos vaticinaba que estábamos al borde de una crisis mayúscula, pero que quizá no quisimos ver, porque la atención del mundo desde el 11 de septiembre de 2001 se volcó a la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo fue el tema toral. Los países del mundo destinaron buena parte de su atención al combate al terrorismo. Y a pesar de que en 2002, 2003 tuvimos una primera llamada de atención con el primer coronavirus, el SARS, que irrumpió en China, ¿sí? Y que se propagó por el mundo. Luego, más tarde, tuvimos otros virus, algunos nuevos. Tuvimos el caso de chikungunya, tuvimos el caso de Zika y luego tuvimos el MERS, otro coronavirus de Medio Oriente que es bastante letal. De los coronavirus, de los 7 que conocemos al día de hoy, el MERS, el coronavirus de Medio Oriente, tiene una letalidad del 40%. Es una enfermedad endémica que está en Arabia Saudita. Afortunadamente ha habido por parte de las autoridades de Arabia bastante control y eso ha garantizado que se mantenga endémica, pero que no sea pandémica. Así que ahorita pues estamos haciendo frente a un virus al que debimos de haberle puesto más atención, pero la atención del mundo estuvo en otros temas. Hoy estamos pagando la factura por no mirar a la salud en la dimensión que le corresponde. La salud sabemos que es un tema toral para el bienestar de las sociedades. Creo que es evidente a estas alturas que sin salud no podemos hacer nada. Pero lo más dramático de lo que estoy diciendo es que a la salud no la apreciamos en presencia, sino en ausencia. Es cuando nos enfermamos que decimos, ¿cómo me gustaría tener salud? ¿Se acuerdan de aquello que decíamos que teníamos muchas carencias, pero siempre al final terminábamos diciendo, pero me queda salud, todavía tengo salud? Ahora ni eso podemos decir. ¿Por qué? Porque la salud es lo más básico. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad nacional, quiero recordarles los componentes básicos para que podamos hablar de por qué es importante la salud y cómo se inserta en la seguridad nacional. Primero, decirles que seguridad se supone que está llamada a garantizar la supervivencia del Estado frente a amenazas y flagelos que pudieran ponerlo en entredicho. Ahora, ¿qué componentes tiene el Estado? Básicamente son 3: territorio, gobierno y población. Entonces, lo que le pegue a la población, sea una enfermedad, sea un fenómeno natural, sea un cataclismo de diversa índole, eso puede transformarse en una amenaza a la seguridad nacional. Y COVID-19 se ha convertido en una amenaza a la seguridad mundial al ser responsable al día de hoy, chequeé en la mañana los datos para hoy, 14 de diciembre, tenemos 270, casi 271 millones de casos confirmados en el planeta y 5.316.472 defunciones. Este número de defunciones equivale a la población de Irlanda, para ponerlo en dimensiones, ¿sí? Es como si hubiéramos desaparecido al país Irlanda de la faz de la tierra. Esas son las magnitudes. Les recuerdo que estas cifras no incluyen la cifra negra. En México las autoridades han reconocido que tanto las cifras de contagios como de defunciones pueden ser 60% más altas que las oficialmente reportadas. Entonces, piensen también en la cifra negra. Ahora, hablando del SARS-CoV-2, esta enfermedad es una pandemia. Así fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año pasado. No es la primera pandemia que vive el mundo. Acuérdense, hace 100 años estábamos sufriendo, bueno, no nuestras generaciones, pero sí quienes nos antecedieron, por la influenza. Una influenza que se estima mató entre 60 y 80 millones de personas en todo el mundo. No teníamos, digamos, la posibilidad de contabilizar adecuadamente a las víctimas fatales, pero sabemos que fueron muchísimos millones de personas. Así que la historia de las epidemias y pandemias es bastante larga, es tan antigua como la humanidad misma, pero hoy estamos ante un virus que es muy contagioso. Quizá no tiene una alta tasa de letalidad. La letalidad también varía de país a país por las condiciones de higiene, por los sistemas de salud. Ahora también cuenta mucho el tema de la vacunación, sea la capacidad para producir vacunas o para recibir vacunas de las naciones.
Ahora, el virus, pues obviamente tiene lo que se llama en epidemiología linajes genéticos. Esto estaba previsto por parte de la comunidad científica, estaba previsto que hubiera variantes de la enfermedad. Los linajes genéticos de esta enfermedad son monitoreados rutinariamente a través de investigaciones epidemiológicas, vigilancia de la secuencia genética de los virus y, por supuesto, estudios de laboratorio. Esta vigilancia la pueden hacer los estados, la hace también la Organización Mundial de la Salud, la hace también la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, tenemos un esquema de clasificación de variantes de este virus. En Estados Unidos tenemos algo que se llama el SIG, seguramente lo han visto en medios de comunicación. El SIG es un grupo interagencias de la Unión Americana que ha identificado 4 clases de variantes. No quiere decir que son 4 variantes, no. Dentro de cada clase hay variantes, ¿sí? Están las variantes bajo monitoreo como alfa, beta, gamma, epsilon, eta, iota, kappa, mu y zeta. Y hay una que es la 1.617.3. Por eso les decía que se nos va a acabar el abecedario, ¿sí? Luego están variantes de interés y luego están las variantes de preocupación. Aquí está Omicron. En la variante de preocupación tenemos a 2, a Delta, que nos ha dado mucha lata, ¿verdad? Ha sido la variante más latosa a lo largo de estos últimos meses, y tenemos a Omicron. También hay variante con grandes consecuencias de la que todavía no hemos tenido afortunadamente casos, ¿ok? Bueno, ¿qué les digo de Omicron? El 30 de noviembre de 2021, el grupo SIG de Estados Unidos determina que es una variante de preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué Omicron es una variante de preocupación? Porque la detección de casos atribuidos a esta variante en varios países se incrementó, incluso entre personas que ni siquiera habían viajado. Ojo. Luego, la transmisión y reemplazo de la variante Delta en Sudáfrica. Delta era la variante dominante, ¿sí? Y poco a poco, más bien rápidamente, porque Omicron es muy contagiosa, ha ido supliendo Omicron a Delta. También la cantidad y ubicaciones de las sustituciones en la proteína S. La clave de Omicron es la proteína S. Datos disponibles de otras variantes con menos sustituciones en la proteína S que indican una reducción en la neutralización por sueros de personas vacunadas o convalecientes. La vacuna menos efectiva en este momento contra Omicron es Pfizer-BioNTech. Voy a regresar a esto en un momento más. Las otras vacunas están preparando refuerzos para responder de mejor manera a Omicron, pero la vacuna más vulnerable contra Omicron es Pfizer-BioNTech. Y bueno, aparte, decirles que en Sudáfrica esta variante se detectó el 24 de noviembre, se ha propagado rápidamente por el mundo. Esta variante se duplica cada 3 o 4 días. Esto alarma mucho porque, por ejemplo, la variante Delta tardaba entre 12 y 14 días para duplicarse. Entonces, como pueden ver, Omicron es sumamente contagiosa y de manera geométrica se va duplicando. También la otra, pero la otra nos daba más tiempo para hacer cosas. La posibilidad de contraer COVID-19 por la variante Omicron, aún en personas que tengan anticuerpos, sea porque se infectaron o tengan, digamos, inmunidad vía vacunas, es 3 veces mayor que con otras variantes de la enfermedad. Por eso también se le considera una variante de preocupación. También es una variante de la cual tenemos evidencia de mayor transmisibilidad, casos más graves de enfermedad, o sea, tenemos más hospitalizaciones, tenemos más muertes. Decíamos que las vacunas reducen su efectividad cuando se enfrentan a Omicron. Y hay fallas también en la detección de diagnósticos. A veces hacemos la prueba, las PCR, y no aparece Omicron por la forma en que se comporta cuando infecta al organismo. Entonces, podría dar un falso negativo la prueba PCR u otras pruebas de detección de la enfermedad. Esto también preocupa. Bueno, de Pfizer-BioNTech, ustedes saben que es la vacuna occidental, pues que tiene bastante fama. Es la primera en Occidente. En realidad, la primera vacuna fue la rusa, Sputnik 5, pero el método de Sputnik 5, ya saben, su elaboración se basa en el adenovirus, mientras que en Pfizer-BioNTech es un mecanismo bastante tecnologizado. Y esta es la primera vacuna occidental que, como explicaba la doctora Alicia Girón,
colocado en la cúspide de las ganancias millonarias a esta farmacéutica. Bueno, resulta que la variante Omicron es capaz de evadir la protección que brinda la vacuna Pfizer. Todos aquellos que hayan sido vacunados con Pfizer, pues estén atentos, cuídense, todos nos tenemos que cuidar, pero hay que cuidarse doblemente los que, como en mi caso, recibimos Pfizer, porque si llegáramos a contraer la variante Omicron, bueno, la eficacia de la vacuna solo cubre un 33% de eficacia, ¿correcto? O sea, se reduce dramáticamente la eficacia y la protección que brinda Pfizer frente a Omicron. Todavía hay la esperanza de sobrevivir si llegáramos a contraer la variante Omicron, todavía Pfizer nos protege de la gravedad de la enfermedad, pero su eficacia se reduce dramáticamente. Y Pfizer, los laboratorios Pfizer y BioNTech están trabajando en un refuerzo que sea especialmente efectivo frente a Omicron y otras variantes que por supuesto vamos a seguir teniendo en el futuro cercano. Ahora, las cosas que quiero poner en la mesa para el análisis, y con esto me voy acercando al final de mi reflexión. Primero, comentar, ya lo decía muy bien la doctora Girón, que la vacunación progresa de manera desigual en el mundo. Tenemos el Vaccination Tracker del New York Times, hay varios trackers, ¿no? Yo consulto el de New York Times, también está, por supuesto, el de Johns Hopkins, que en parte se basa en la misma información que usa New York Times, Organización Mundial de la Salud, e informes que dan los países, pero hoy por hoy sabemos que el 57.6% de la población del mundo por lo menos ha recibido una dosis contra COVID-19. En Sudáfrica, sin embargo, solo el 26% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. ¿Esto qué significa? Que 1 de cada 4 sudafricanos ha recibido la dosis completa, ¿sí? Las dosis completas de inmunización contra COVID. Esto, por supuesto, es preocupante porque es 1 de cada 4, ¿no? O sea, 3 no tienen inmunización. Entonces, esto, por supuesto, es un caldo de cultivo para que esta enfermedad, sobre todo en los lugares donde no ha progresado la vacunación de manera amplia, como es el caso sudafricano, progrese y mute y desarrolle nuevos linajes. En Sudáfrica, ya les comentará el doctor Arturo Mendoza, él tendrá más datos, se han incrementado las hospitalizaciones de menores de edad. No se sabe si esto es atribuible a Omicron, pero tenemos a muchos infantes que obviamente no habían sido vacunados, están llenando los hospitales y son, junto con los mayores de 60 años, los grupos de personas más afectados por COVID. También Sudáfrica, no pierdan de vista, tiene un tema grave con el VIH-Sida, es el país más golpeado por VIH-Sida y es importante tomarlo en cuenta porque el VIH afecta al sistema inmunológico. Entonces, la capacidad de respuesta de un organismo que se vea quejado por el VIH no es la misma ante COVID que una persona que no tiene su sistema inmunológico afectado por VIH. En Sudáfrica, que tiene más o menos una población de 60 millones de personas, para que ustedes lo tomen en cuenta, tenemos 7.7 millones o 1 de cada 8 habitantes viviendo con VIH-Sida. Entonces, esa es una situación bastante grave porque además ha habido escasez de antirretrovirales en esta pandemia de COVID. Todo se ha volcado a producir vacunas COVID y han escaseado materiales y ha escaseado también el flujo de antirretrovirales a los países más golpeados por VIH. Comentarles también que hace unos cuantos días, hoy es 14, anteayer el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dio positivo a COVID-19 y el deputy president, que es David Mabuza, asumiría las responsabilidades presidenciales. Entonces esto pues preocupa sobremanera porque hay presidentes de países vecinos que han muerto por COVID, ¿no? Es el caso de Eswatini, el presidente de Eswatini murió en diciembre del año pasado por COVID. Era gordito y padecía diabetes, o sea, tenía las comorbilidades de las que tanto nos han hablado los científicos y bueno, murió. Entonces, esperemos que el presidente de Sudáfrica se recupere porque lo peor que le puede pasar a un país es que su líder desaparezca en medio de una crisis tan terrible. Pero les quiero comentar, ya el doctor Mendoza también les hablará al respecto, Sudáfrica ha sido muy felicitado por el manejo que ha hecho de la pandemia. Ha hecho un manejo de la pandemia a pesar de las circunstancias que acabamos de mencionar
bastante acertado, pero evidentemente hay muchas carencias de su sistema de salud y por supuesto falta de acceso a vacunas, pero por lo demás se ha hecho un buen esfuerzo de parte del gobierno sudafricano para enfrentar la crisis. Ahora, quiero hablarles de la situación acá en México porque hay mucha preocupación. Bueno, decirles que nosotros pues tenemos varios vecinos contiguos, uno de ellos es Estados Unidos, otros son Guatemala y Belice. Estados Unidos ha avanzado bastante. Hace unos días nos anunciaba el presidente Biden que llegaron a los 200 millones de vacunados, sin nada más que la población es de 350 millones. Entonces tiene un 61% de la población vacunada. Eso es excelente. Y ya están dando terceras dosis. El 16% de la población estadounidense ya ha recibido una dosis adicional. Pero quiero que vean el semáforo epidémico de México y vean los estados que están en amarillo. Varios de ellos, curiosamente, son fronterizos, ¿sí? México no ha cerrado fronteras en toda la pandemia, ¿sí? Las ha mantenido abiertas y, por supuesto, muchas infecciones están llegando a nuestro territorio vía la inmigración, vía turistas, vía extranjeros, y una prueba de esto son los estados fronterizos. En el sureste, pues la vacunación ha avanzado de manera tan prominente en nuestro país, pero bueno, les doy cifras en general. México tiene 52% de la población con esquema completo, las dosis adicionales apenas empezaron la semana pasada, como ustedes saben, y un acierto es que se va a usar AstraZeneca, porque ya Pfizer demostró que no es eficaz contra Omicron frente a otras vacunas. Entonces, la decisión que tomó el gobierno federal es una decisión acertada, me parece, es vacunar con AstraZeneca a todos. Si todos los que reciban terceras dosis recibirán AstraZeneca. Bueno, Guatemala, nuestro vecino en el sur, tiene solo al 26% de la población vacunada. Piénsenlo, es grave, es como la población vacunada en Sudáfrica, si por ahí pueden ingresar casos. Belice va bastante mejor, 50% de vacunados. Y bueno, simplemente para que lo tomen en cuenta. Reflexiones finales muy rápido. La vacunación debería de ser más equitativa. Yo creo que tenemos que recordar esto que se dijo desde el principio de la pandemia. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Se requiere cooperación para poder avanzar en este tema. Se requiere diplomacia para la salud global. De eso hemos visto muy poco. Hay demasiado nacionalismo médico, por llamarlo de alguna manera, y demasiado egoísmo. Hay países que han hecho compras de vacunas que ni siquiera están usando, en el caso de Canadá, ¿no? Y bueno, ha habido poca solidaridad internacional. Y eso le está pegando al mundo, le está pegando a Sudáfrica. Ya Sudáfrica generó 2 variantes de COVID. Entonces, esto no es bueno. Esta es una advertencia al mundo de que tenemos que buscar la manera de vacunar de manera más equitativa, de que COVAX funcione mejor y de que haya más solidaridad internacional. México impulsó una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas en abril del año pasado, impulsando la cooperación en tiempos de pandemia, buscando que no hubiera este tipo de nacionalismos médicos, que las vacunas y los tratamientos se distribuyeran de manera equitativa, además de los insumos médicos que se requieren para tratar a las personas que enferman. Ahora, hablando también de nuestro país, la estrategia de comunicación de riesgos ha sido muy confusa en México. A veces dicen una cosa y luego se retractan. Cosas como no habrá dosis de refuerzo. Bueno, ya hay dosis de refuerzo. Cosas como no habrá dosis de refuerzo porque es un negocio de las farmacéuticas. Bueno, sea o no un negocio de farmacéuticas, requerimos las dosis de refuerzo, ¿ok? O la otra cosa que dijo el señor de la imagen. Dar vacunas a menores de edad implica quitar vacunas a adultos. Eso es realmente terrible que lo haya dicho un profesional de la salud. Eso ningún profesional de la salud tiene por qué decirlo. Les recuerdo que acá en México tenemos una tradición de vacunación, tenemos las semanas nacionales de vacunación. Yo recuerdo cuando era estudiante en la primaria, en la secundaria, tenía que llevar una cartita de mis padres porque iba a llegar Secretaría de Salud a ponerme vacunas. Es una tradición en México. Entonces, que nos vengan a decir que dar vacunas a menores de edad es quitarle a los adultos es irresponsable, para decirlo menos. Y ha habido otros mandatarios que también dicen que es una gripita, que la gente de todas maneras se tiene que morir de algo. Entonces, este tipo de narrativas genera confusión en la población y desapego, obviamente, a la recepción de vacunas, genera una reacción antivacunas que obviamente nos preocupa, porque así como hay movimiento antivacunas en Estados Unidos que explica por qué no avanzan,
¿sí? Y hay 150 millones de estadounidenses que todavía no reciben vacuna. Igual en México hay un movimiento antivacunas. Y bueno, la otra cosa que les quiero decir, me llamó mucho la atención, lo quiero mencionar aquí, porque me parece que cada quien jala agua para su molino, o a río revuelto ganancia de pescadores. Justo con el pretexto de Omicron, la Organización Mundial de la Salud había programado antes, ¿sí? Una reunión para hablar de las licencias obligatorias. ¿Qué es una licencia obligatoria? Pues es básicamente usar la fórmula de las vacunas de las farmacéuticas, usarla incluso sin permiso de las farmacéuticas para producir vacunas y entregarlas a los países que más las requieren, sobre todo países de bajos y medianos ingresos. Ajá, bueno, esta reunión se suspendió con el pretexto de Omicron, o sea, fue como la tormenta perfecta para las farmacéuticas, porque todas las farmacéuticas que están muy contrarias a la idea de que se usen sus fórmulas para producir vacunas que salven al mundo, ellas quieren venderlas y quieren tener el monopolio, pues toda esta discusión se detuvo por culpa de Omicron. Lo menciono porque es una coincidencia que me llama la atención. Y bueno, otras dos cosas, y con esto ya termino. No perder de vista que hay muchos temas en la agenda internacional de enorme relevancia para la seguridad que han sido hechos a un lado para atender la emergencia sanitaria. No estoy diciendo que la emergencia sanitaria no se atienda, por supuesto que es crucial, pero sí nos falta una visión integral y una reconciliación de las agendas de seguridad y desarrollo. Si todo va a ser COVID, entonces vamos a dejar de lado un montón de temas que nos están pegando, ¿no? Delincuencia organizada, aspectos ambientales. Ahí está la agenda global esperando a ver cuándo le hacemos caso, ¿no? Y desde que empezó el siglo, lo reitero y termino, el mundo solo ha mirado al terrorismo como la agenda primigenia, dejando de lado el tema de otros flagelos como epidemias y pandemias. Entonces hay que tratar de evitar que ahora todo sea COVID y nos olvidemos de todos los demás temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mendoza. Inicie con su participación. Muchas gracias. Bueno, primero nada más, si ven algún problema con mi internet, por favor me mandan un mensajito en el chat y con mucho gusto apago mi cámara. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Asia y de África, por la cordial invitación para participar en esta plática sobre la variante Omicron en Sudáfrica. Y bueno, pues un saludo también a mi colega, la doctora María Cristina Rosas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en seguridad nacional. Yo no soy especialista en seguridad nacional, pero vivo en Sudáfrica desde hace casi 4 años y creo que a mí lo que me gustaría relatar es un poco la experiencia y el ambiente que se ha vivido en este país a partir de la pandemia que ya casi cumple 2 años. Pues me gustaría comenzar con esta primera parte sobre lo que sucedió en Sudáfrica del año. Creo que Sudáfrica apenas tenía 150 casos de COVID en el país. El presidente Cyril Ramaphosa a finales de noviembre decidió cerrar completamente todas las fronteras y bloquear completamente todo el país durante casi 2 meses. Entonces fueron 2 meses en los que no podíamos salir a la calle. Si nos apoya en cerrar su cámara para poderlo continuar con pura voz, por favor. Perdón, ¿me escuchan ahora? Bien, doctor. Gracias, perdón, se salió un poco del sistema. Bueno, comentaba que hubo un confinamiento muy fuerte en Sudáfrica, incluso con la Armada. La Armada salió a las calles, estaban los tanques militares afuera en las avenidas para asegurarse de que la gente no estaba en las calles. Entonces hubo un reforzamiento no solamente de la policía, de la Armada Nacional en las avenidas principales.
pues lo cual también generó controversias en la forma de proceder del presidente Ramaphosa. El aeropuerto estuvo cerrado aproximadamente 6 meses, vuelos nacionales, vuelos internacionales. South African Airways, la única aerolínea sudafricana, se vio en bancarrota a los pocos meses después de la pandemia. Obviamente uno de los principales estragos económicos, hubo prohibición de venta de alcohol durante meses, de cigarro durante 4 o 5 meses, lo cual también propició la venta ilegal de tabaco, la venta ilegal de alcohol clandestina. Entonces, bueno, estos 6 meses fueron obviamente muy difíciles para la vida en Sudáfrica, ¿no? Se esperaba que iba a haber un reforzamiento del sistema de salud, la creación de clínicas, la creación de hospitales especiales para atender los casos de COVID, los cuales no sé en dónde están, pero bueno, ese era como el argumento principal, hacer un poco de tiempo, eso es lo que decía el presidente, ¿no? Ganar tiempo para que se preparara en cuestión de salud a la nación. Después de inaugurar, bueno, de reabrir los aeropuertos, bueno, cabe mencionar que no se podía viajar incluso entre provincias, las fronteras, incluso entre provincias estaban cerradas para el tránsito de automóviles, era imposible viajar de una provincia a otra. Pues obviamente creo que una de las consecuencias, pues bueno, como ya mencioné, no, pero también una de las cosas importantes es que pues el virus no se detuvo, ¿no? Se mantuvo en estado latente durante este confinamiento duro, que fue uno de los más duros a nivel mundial, quizás tras el de China. Pero bueno, el virus no desapareció, no se fue a ninguna parte, estuvo solamente esperando pues tranquilamente a que las condiciones surgieran para volver para rebrotar, ¿no? Entonces, en invierno, justamente en invierno, julio, agosto, que es el invierno en el cono sur, pues fue donde se empezaron a dar los casos, la primera oleada, ¿no? del virus, seguido por obviamente la segunda fase, que fue en diciembre, que fue cuando comenzaron a abrir pues los destinos turísticos después de 6 meses de no poder salir prácticamente a la calle, de tener muchas restricciones, pues la gente también quizás de manera natural deseaba socializar, tener un poco unos días de vacaciones. Empezaron a subir los casos en diciembre del año pasado y el presidente tomó la decisión nuevamente de empezar a cerrar playas. Había policías en las playas patrullando, sacando a la gente de las playas estaban literalmente cerradas y vacías. Nuevamente otra vez, ¿no? Empezaron las cancelaciones de venta de alcohol, obviamente de actividades, de eventos, que en la mayoría de los casos los eventos grandes pues nunca han regresado a la normalidad aquí en Sudáfrica. Y ese fue el clima que imperó durante el año pasado. Al margen un poco de eso, pues me gustaría también comentar lo que vivimos a nivel universitario, ¿no? Pues obviamente estuvimos trabajando prácticamente todo el año pasado desde casa. Ir a la universidad pues solamente era con una carta, un permiso especial del jefe de la escuela en donde nos autorizaba ir a las oficinas para casos de emergencia. Y bueno, pues así es como nos encontramos en ese momento. Teníamos a 2 estudiantes de la UNAM en ese momento también en intercambio académico. Dado que los aeropuertos estaban cerrados, tuvimos que repatriarlos. Fue muy difícil sacarlos del país, fue realmente una cosa muy difícil. Estaban los pobres de un lado para otro, acabaron en la casa de la embajadora y bueno, finalmente logramos repatriarlos a México. Tras un mes más o menos después de que inició el confinamiento. Y bueno, en este contexto quizás existía la esperanza de que el proceso de vacunación iba a mejorar la situación en el país. Esto, pues bueno, obviamente, como dijo la doctora Cristina Rosas, pues no ha sido así por muchas razones. Es cierto que muchos de los países africanos cuentan con sistemas, incluido Sudáfrica, cuentan con sistemas de salud deplorables. Prácticamente es impensable ir a un hospital público, a una clínica pública
Entonces hay un sistema muy contrastante entre la salud pública y la salud privada. Las personas que tienen los medios económicos pues contratan un seguro privado y pues las personas que no pues se encuentran a merced del sistema público. En Sudáfrica pues quizás las condiciones serán un poco mejores que en otros países africanos, pero es bastante difícil el aspecto de salud. Sin embargo, me gustaría recalcar que no solamente es la cuestión del acceso a la salud. Incluso en estratos de la población socioeconómicos medios y medios altos, también existe mucha resistencia a la vacunación. Por diferentes razones, creencias, hay muchas creencias, ¿no? Hay muchas creencias sobre la vacunación, sobre las teorías de conspiración tras la vacunación, estrategias políticas a nivel mundial, el forzar a la población a vacunarse. Entonces, hay muchas razones. No es solamente, no lo podemos reducir a una cuestión de falta de acceso a la salud. En realidad son muchas creencias que no solamente es en Sudáfrica, ¿no? También en muchas partes del mundo. Esa es la razón que está frenando a los países realmente a poder tener a su población vacunada. Son las creencias y la mala información que tienen a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, están malinformando y la gente los utiliza para malinformar sobre la situación en la que nos encontramos. Entonces, efectivamente, aproximadamente hay un 25% de la población que se encuentra vacunada, pero nuevamente menciono y recalco, no solamente es el acceso a la salud, eso es una serie de creencias y de malinformación a través de medios sociales, que eso creo que es un problema a nivel mundial. Incluso, bueno, sabemos que hay protestas en países, hay protestas, ¿no?, importantes contra la vacunación, porque la gente se siente forzada, la gente se siente obligada y entonces no entienden por qué hay una necesidad de hacer de tener la vacunación. Sudáfrica también es un país relativamente sensible en este sentido, es un país que vivió un segregamiento racial durante muchos años y que apenas concluyó hace 25 años, en 1994, cuando el presidente Mandela subió a la presidencia como primer presidente negro del Partido Africano Nacionalista. Entonces, hay una cuestión muy delicada sobre que la autoridad dicte, imponga algo, ¿no? Ahora, esto es contradictorio porque por una parte el presidente cerró y bloqueó completamente todo el país, canceló la venta de alcohol, de cigarro, cierran playas, etcétera, y por otra parte, pues no quieren forzar a la población, ¿no? Entonces hay cosas que sí se admiten como mandatos, ¿no? Y otras cosas que por alguna razón no. Entonces es una situación muy contradictoria. Y bueno, pues el último problema que ha habido, obviamente tuvimos una tercera oleada, ¿no? En julio, con el invierno, la llegada del invierno aquí en Sudáfrica, julio y agosto, pues aumentaron los casos considerablemente. Afortunadamente creo que no es un país que tiene una tasa de mortalidad muy alta por enfermedades, bueno, por el COVID, ¿no? Pero los casos han aumentado considerablemente, aumentaron en julio y en agosto, y bueno, pues ahora, como decía la doctora Rosas, pues se descubrió esta nueva variante, ¿no? Se tomó esta muestra el 9 de noviembre, el 24 de noviembre se identificó que era una nueva variante a la que se denominó Omicron, y pues Sudáfrica lo que hizo fue dar a conocer al mundo lo que había encontrado, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que en vez de ser recibido con aplausos y agradeciendo a Sudáfrica el presentar esta situación, pues lo que se recibió fue lo que el presidente llamó como una especie de castigo, ¿no? Entonces, ahora vamos a cerrar Sudáfrica. Israel fue uno de los primeros países que decidió cerrar las fronteras a nivel mundial, es decir, no solamente Sudáfrica, sino ya nadie entra a Israel por 2 semanas. Seguido de, obviamente, países como en Europa, que están también en su nueva oleada de virus, Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, ¿no? Fueron de los primeros en empezar a tomar estas medidas de cierre a Sudáfrica.
lo cual también pues ha sido bastante paradójico porque los casos se encontraron también en Australia, en Hong Kong, en Botswana. Entonces, ahora la pregunta es, ya está en 57 países del mundo. Digo, no es fácil saber si el origen de Omicron fue en Sudáfrica, pero fue donde se identificó. Entonces, pues es ahí donde ha venido esta especie de recriminación a Sudáfrica, ¿no? De alguna manera recriminación, porque al cerrar los países y las fronteras, los daños económicos son incontables, ¿no? Y no solamente eso, sino que también, pues, es como la medida que ha tomado Europa es dejar la frontera abierta para sus connacionales. Entonces, sí pueden entrar los europeos, sí pueden entrar los alemanes a Alemania, pero no los que vengan de Sudáfrica. Entonces, eso está generando problemáticas importantes en cuestión también de segregación, y es ahora una segregación de salud la que estamos viviendo, ¿no? Ahora el enemigo es el que tiene el virus, el enemigo es el país que lo está generando, el enemigo es el país que no lo está controlando, ¿no? Y estamos cambiando, estamos girando a un terreno, a una arena de combate muy distinta a la que se vivía en años anteriores con guerras, ¿no? Ahora es una guerra de salud. Las empresas farmacéuticas también están en esta guerra, ¿no? En donde países europeos aceptan vacunas europeas, aceptan vacunas de Estados Unidos, pero no aceptan las de Asia, no aceptan las de la India, no aceptan la de China, no aceptan la de Rusia. Entonces hay una guerra importante en muchos sentidos, en el terreno político, en el terreno de salud, que creo que va a ser una de las tareas principales no solo de la Organización Mundial de la Salud, pero de la Agenda 2030. Quizás es una cuestión indispensable empezar a revisar. Y como decía la doctora Rosas, bueno, pues hace 2 días el presidente sudafricano resultó positivo de COVID. Aparentemente es ya casi con 70 años el presidente. Bueno, pues quizás era un poco previsible que podría tener algunas complicaciones. Aparentemente se encuentra bien. El vicepresidente David Mabuza se encuentra ahora al cargo del país, y se espera que haya alguna comunicación con el secretario de Salud, Joe Pahal, para ver cuáles son las medidas que se van a tomar en Sudáfrica. Existe el último comunicado que dio el presidente Cyril Ramaphosa hace un par de semanas fue lo injusto que la injusticia en el que se estaba tratando a África y a los países africanos. Sin embargo, cabe mencionar que, como lo dije al principio, Sudáfrica cerró 6 meses las fronteras a todo el mundo, ¿no? Y entonces ahora, pues la cosa es injusta, pero en ese momento era el país el que estaba en riesgo y había que cerrar y había que cancelar y había que prohibir la entrada. Y bueno, es la situación en la que nos encontramos. Solamente quería dar un poco el panorama, pues como ciudadano mexicano que está viviendo aquí en Sudáfrica. Bueno, gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Pasaremos a la sesión de preguntas por parte de los medios de comunicación que nos acompañan vía YouTube. Les recordamos, nos pueden enviar sus preguntas al teléfono que aparece en pantalla, poniendo nombre y medio y además de a quién dirigen su pregunta. Como primera pregunta tenemos, ¿qué implica el hecho de que 2 cepas de preocupación salgan de Sudáfrica? Para quien guste contestar la pregunta. Bueno, yo creo que esto revela que, como decíamos, hay sistemas de salud eficientes, lo explicaba muy bien también el doctor, hay resistencia a la vacunación. O sea, por un lado hay que vacunar, pero por otro lado hay quienes dicen no me voy a vacunar porque, como decíamos acá, nos van a meter un chip o, bueno, las vacunas son malas o hay una estrategia de dominación del mundo, qué sé yo. Entonces, el movimiento antivacunas, y recordando que también Gran Bretaña estuvo en Sudáfrica, fue potencia colonial, el movimiento antivacunas nació en Gran Bretaña, nació cuando Jenner creó la vacuna contra la viruela. Entonces, no nos sorprenda que los países de habla inglesa, como Estados Unidos, como la propia Gran Bretaña o Sudáfrica, tengan tan arraigado el movimiento antivacunas. Entonces, eso es un problema. Pero también sistemas de salud precarios y una distribución muy desigual, ¿no? En
Entiendo que pues Sudáfrica ha buscado adquirir vacunas de distintos proveedores, pero evidentemente esa no es la única prioridad en materia de salud que tiene el país. Entonces creo que hay una combinación fatal de temas que tienen que ver con desarrollo, ¿sí? Que han sido desatendidos históricamente y ahora se están viviendo las consecuencias. De manera que el que tengamos 2 cepas de COVID que han surgido de Sudáfrica es una llamada de atención a lo importante que es tener una visión integral sobre el desarrollo. Muchas gracias. Doctor Arturo, ¿quiere agregar algo? Solamente para complementar, bueno, obviamente la importancia como tema prioritario que es la salud, ¿no? Y la educación, porque al final las dos cosas van de la mano, ¿no? Como lo mencionaba, no solamente es una cuestión de salud, también es una cuestión de educación. Y en países con altos niveles de desigualdad, como Sudáfrica y México, que no estamos muy desfasados, ¿no? Somos países muy semejantes en niveles de desigualdad, pues la educación juega un papel clave y la mala información, ¿no? Entonces son aspectos importantes que creo que resaltan de esto, ¿no? Y si estas cepas, bueno, se producen en este tipo de países o se están produciendo en países o están mutando en estos países, pues quizás ahí está esos problemas de salud, pero también esos problemas de que la gente no toma las medidas. Es muy interesante, pero la gente quizás de ciertos estratos sociales medios altos tienen mucho más precaución por vigilar, ser vigilantes de las normas, mientras que sale uno a ciertas comunidades rurales y la gente no sabe que existe o no creen que existe una epidemia, ¿no? El tema del SIDA, que tocó la doctora Rosas, es algo impresionante porque había esta creencia que con un baño la gente se limpiaba del SIDA, ¿no? Se curaba del SIDA. Entonces, es este problema también de educación, es educación y pues obviamente salud, ¿no? Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos para el doctor Mendoza. ¿Qué gana más en Sudáfrica? ¿La falta de negociación, los mitos sobre las vacunas o la economía? Pues creo que en este momento lo que hasta este momento ha imperado es la autoridad del gobierno. Ha habido, obviamente, la autoridad, autoritarismo, no lo sé, eh, a pesar de que los economistas han hablado con el presidente sobre los efectos que tenía el cese del alcohol, del tabaco, ¿no? Y de los problemas colaterales que habría por prohibir su venta, pues no hubo ninguna atención o cuidado a eso, ¿no? Entonces, como mencionaba, pues quebró la única aerolínea sudafricana. Entonces, parece ser que la economía pues ha estado como un poco relegada, quizás la preocupación también se entiende, ¿no? Es un país muy vulnerable por el alto número de porcentaje de casos de VIH, casi 26-27%, de tuberculosis. Entonces, creo que era una cuestión realmente preocupante para el país, ¿no? Sobre todo estos primeros 6 meses de decir que, o sea, el país se va a caer prácticamente si además de tener VIH, tener tuberculosis, además viene un problema como el COVID, pues prácticamente se preveía y el presidente lo dijo, o sea, lo dijo en su primer comunicado de cierre del país, dijo, estamos en una situación de desastre como nación, cuando había 150 casos de COVID en el país, ¿no? Y tomó la decisión de cerrar el país. Entonces, creo que en ese sentido es otra vez el problema de la salud, lo que ha hecho que el presidente también tome estas decisiones tan drásticas y la economía ha quedado en segundo plano. Muchas gracias. De vacunación en Sudáfrica, a que el bajo índice de vacunación en Sudáfrica. Sí, sí, a mí me gustaría un poco comentar esto que se debe por las cuando, creencias, los mitos o cuestiones políticas. bueno, no sé si esta la contestaría Arturo o la doctora Rosas, pero a mí sí me gustaría comentar que aquí se han dicho 2 palabras claves, que es educación y salud.
Y uno de los problemas cuando estamos viendo pues el desequilibrio en cuanto a las vacunas es precisamente porque no todos los gobiernos pueden pagar las cantidades billonarias que están cobrando las farmacéuticas por las vacunas. Y eso es muy importante mencionarlo, porque el hecho de todos los países tienen un gasto público, es como un hogar, tiene un gasto. Y entonces allí ese gasto, y en economía le llamamos la frontera de la producción, pues tiene que decir si pasa más a vacunas o pasa más a educación o pasa más a invertir en carreteras. Entonces aquí hay un problema de las políticas de austeridad que han tenido todos los gobiernos a raíz del Washington Consensus. Entonces no nos sorprendamos de que en México hayamos tenido tantos casos de COVID, de fallecimientos, y que seguramente pronto también la variante Omicron va a estar presente en algunos días aquí en México, pero también cuando vemos el caso de Sudáfrica, y como dijo el doctor Mendoza, donde también hay una enfermedad endémica que es el SIDA, bueno, pues esto es falta de que no hay ni siquiera acceso al agua. Ya al inicio a mí me llamaba mucho la atención cuando decía el subsecretario de Salud que había que lavarse las manos constantemente. Yo me pregunto si en las zonas rurales de México, en las zonas rurales de Sudáfrica, en las zonas rurales simplemente del África subsahariana y de algunos países del sudeste asiático, la propia India, que tuvo la variante Delta en un máximo exponencial, si todos los países tienen el acceso al agua. Entonces, esto lo que requiere es, de alguna manera, volver a replantear la Agenda 2030 y poder impulsar políticas públicas en beneficio de la población y en un beneficio social. Entonces, sí o sí quisiera comentar esto, porque también toda esta preocupación por vacunarnos, ninguna Secretaría de Salud, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha dicho, bueno, para enfrentar eso hay que tener un sistema inmunológico preparado para estas variantes. ¿Y eso qué quiere decir? Simplemente acceso al agua y otro tipo de comida al que hemos estado acostumbrados, sobre todo esta comida de fast track que tanto en México se utiliza y que ni siquiera estamos teniendo una mejor alimentación y mejor, no solamente alimentación, mejor ejercicio, etcétera. Pero creo que no es el tema. Yo dejaría en manos de los especialistas, de Arturo y de Cristina el tema. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, doctora. Tenemos una siguiente pregunta. Es para el doctor Mendoza. Según lo que usted ha visto y mencionó hace un momento, la gente común en las comunidades de sudafricanas usan medidas preventivas como cubrebocas, gel antibacterial o sana distancia. Sí, es indispensable. O sea, eso no es una condición sine qua non, ¿no? O sea, nadie puede entrar a un centro comercial, nadie puede entrar a una tienda, nadie puede tener contacto con una persona en algún negocio si no tiene un cubrebocas. El gel antibacterial se encuentra a las entradas de los restaurantes, de los centros comerciales, de las farmacias, de las tiendas, ¿no? Está en todas partes, pero lo que yo he notado en estas comunidades rurales es que la gente está en los mercados, la gente está en las calles, la gente no usa cubrebocas, la gente no tiene gel antibacterial. Ya lo mencionó la doctora Alicia Girón, es que la gente no tiene a veces ni agua. Recordemos que Sudáfrica fue uno de los países que vivió uno de los problemas más serios de agua hace 6, 7 años, en donde la ciudad de Ciudad del Cabo se desabasteció de agua a tal grado que la gente tenía un racionamiento de una cubeta de 25, 50 litros al día por familia, ¿no? Entonces, obviamente, eso estoy hablando de cualquier tipo de persona, no estoy hablando de la gente de comunidades rurales, era la gente de la Ciudad del Cabo, la segunda ciudad económicamente más importante del país. Entonces, hay problemas, obviamente, como decía la doctora Rosas, que están emergiendo, que se han olvidado, se han quedado ahí en el olvido, ¿no? Los temas ambientales, los temas del agua, los temas de salud, y pues ahora están emergiendo estos problemas.
Entonces, sí están estas medidas, o sea, las medidas existen. Yo quisiera ver en México, en las comunidades rurales, ¿qué pasa? La gente utiliza los cubrebocas, la gente tiene su gel antibacterial a la entrada de las tiendas, pues seguramente tampoco, ¿no? Entonces son situaciones muy similares, creo, a las que estamos viviendo en estos países con estas desigualdades económicas y sociales, ¿no? Muchas gracias. Eh, Como siguiente pregunta tenemos, en términos de relaciones internacionales, el hecho de que la variante surgió en Sudáfrica, ¿en qué posición deja a este país? Pues ya ninguna. Yo Pues creo que ya queda contestada, ¿no? mm, pues creo que es una situación, obviamente, que además podría surgir en cualquier país, ¿no? Así como surgió en China. A mí, bueno, me gustaría recalcar esto porque creo que nunca en la vida tanta gente me ha preguntado cómo estoy y cómo me encuentro. Pues al igual que todos en cualquier parte del mundo, estamos viviendo una pandemia, ¿no? O sea, mi realidad no es distinta a la que está viviendo un mexicano, a la que está viviendo un chileno, un alemán, un chino, un japonés. Estamos en una situación en la que estamos todos en circunstancias similares de enfermarnos. Entonces, creo que esto, pues lo único que empieza a dejar ver es que también es un virus que tiene alta tendencia a la mutación rápida, ¿no? Y que, igual que los virus de la influenza, pues va a seguir mutando, ¿no? Y hoy fue Sudáfrica y ayer fue Sudáfrica y primero fue China y después eran otros países. Yo añadiría el tema de la estigmatización. México lo vivió en 2009 con el H1N1. Se hablaba del virus mexicano y México informó a la OMS, así como Sudáfrica le informó a la OMS, oigan, tenemos Omicron. Y la comunidad internacional castigó a Sudáfrica por hacer su chamba y por cumplir con las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional. México también sufrió esta recriminación del mundo y se suspendió el turismo. Y me acuerdo que Cristina Fernández, que era presidenta de Argentina, suspendió vuelos e inició repatriaciones a la Argentina de argentinos residentes en México. Y en China, estudiantes universitarios que estaban en la UNAM China fueron confinados, no habían estado en México y de todas formas el gobierno chino los confinó y los trató muy mal, porque se crea esta estigmatización, ¿no? De que, pues es mexicano, entonces seguro trae el bicho, ¿no? Y esto es un castigo a los países. Yo conversaba con Julio Frenk, el exsecretario de Salud de México, sobre estos temas y decía que el sistema internacional tiene que cambiar, el reglamento sanitario internacional tiene que cambiar, este reglamento que fue creado en 2005 y que México estrenó ante el H1N1, porque si notificas deberías recibir premio, ¿sí? O sea, si yo notifico a la OMS y tomo todas las medidas que dice el reglamento para contener la enfermedad, yo merezco apoyo, no que me estén recriminando, no que me estén castigando, no que me estén estigmatizando. China tardó mucho en notificar a la comunidad internacional, ¿sí? Y la alerta de pandemia se dio hasta el 11 de marzo. El virus ya estaba identificado desde diciembre de 2019 y se perdió tiempo valioso que llevó a la propagación de la enfermedad. Entonces, China no cumplió con el Reglamento Sanitario Internacional, pero el reglamento no tiene previstos castigos ni premios. Castigo para el que no cumpla, ni premios para los que cumplan. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Entonces, bueno, ahorita a Sudáfrica le está pasando lo que a México en 2009, ¿no? La otra cosa importante, y tiene que ver con la desigualdad en la distribución de vacunas. Efectivamente, los que pueden producir vacunas son muy poquitos países, generalmente potencias o Rusia, que tiene una tradición de producción de biológicos muy importantes de la Guerra Fría, o India, que ahora es la farmacia del mundo, o China. Pero los países como México, que tenemos a Birmex, ¿sí? Que se dijo desde 2009 que se iba a mejorar la capacidad de Birmex para producir vacunas, para estar mejor preparados para la próxima pandemia, no se hizo. Entonces, por eso ahorita tenemos que sufrir para conseguir vacunas y acceder a las condiciones, que ese es otro tema toral, que nos plantean las farmacéuticas. Ustedes saben, en México, los contratos de adquisición de vacunas están reservados por 5 años por razones de seguridad nacional. Pero también sabemos, gracias al presidente Alberto Fernández de Argentina, que Pfizer le exige a los países que la deslinden de responsabilidad por efectos secundarios que su vacuna podría tener en las personas. Y eso es leonino y eso es realmente obsceno e irresponsable de las farmacéuticas. Esta pandemia las empoderó, las enriqueció, y lo principal para ellas ha sido pues el negocio más que la salud pública.
Y a mí solamente me gustaría agregar que sean las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Moderna, etcétera, pues también las chinas están costando, las venden muy caras y también las rusas. Y efectivamente, lo que dice la doctora Rosas, esos contratos que ha firmado el gobierno mexicano no están abiertos al público. O sea, no hay transparencia en el dinero que se está gastando en estas vacunas y que quizás al mismo tiempo deberíamos de estar invirtiendo en Birmex. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y como última pregunta tenemos, ¿existe algún organismo internacional que realmente obligue a las farmacéuticas a hacer libres sus patentes para la producción de vacunas en las naciones de escasos recursos? Hay dos, la Organización Mundial del Comercio, que es presidida ahorita por la señora Okonjo-Iweala, que, bueno, ella tiene un amplio conocimiento sobre el tema. Ella buscó utilizar una exención que existe en el acuerdo TRIPS sobre medidas de comercio relacionadas con la propiedad intelectual para poder usar licencias obligatorias y, como el nombre lo indica, obligar a las farmacéuticas a que aceptaran, o si no aceptaban igual, tomar sus patentes para producir vacunas en lugares donde se requiere desesperadamente la vacunación. La Organización Mundial del Comercio echó para abajo esta iniciativa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, como lo expliqué en la presentación, iba a discutir este tema de las licencias obligatorias y ¡pum! De repente dijeron, se suspende la reunión porque lo importante ahorita es Omicron. Es muy sospechoso. Yo pienso que hubo mano ahí de las farmacéuticas, porque obviamente Pfizer tuvo un problema con licencias obligatorias justamente en Sudáfrica, cuando el gobierno sudafricano determinó que había que usar la fórmula de Pfizer para producir antirretrovirales y darle tratamientos a la población. Eso no le gustó a Pfizer. Pfizer se fue a tribunales, acusó a Sudáfrica e India de robarle la fórmula por una razón que no estaba justificada, siendo que el tema del VIH es un tema de seguridad nacional para Sudáfrica. Entonces, tenemos todos estos antecedentes, pero los dos organismos internacionales que hay, la Organización Mundial del Comercio no pudo avanzar, no se lo permitieron gobiernos como el de Estados Unidos, coaligados con farmacéuticas, y la Organización Mundial de la Salud, cuando iba a discutir el tema, misteriosamente decide suspenderlo porque había que tratar el tema de Omicron. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario para finalizar esta sesión. Pues no solamente, así, perdón. Únicamente a nombre Adelante. del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, pues haber dado la oportunidad de poder tanto explicar las experiencias del doctor Mendoza en UNAM Sudáfrica y el gran conocimiento que tiene la doctora Cristina Rosas. Y bueno, por mi parte sería todo. Solamente era agradecer a Alicia por la invitación para estar en este diálogo. Gracias. Yo también quiero agradecer a la doctora Girón y a la Dirección de Comunicación Social para participar en este panel, y agradezco al doctor Mendoza y a la doctora Girón por la invitación. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañaron esta tarde a la conferencia de prensa a distancia Omicron, una mirada desde la seguridad internacional, así como a la doctora Alicia Girón, al doctor Arturo Mendoza y a la doctora María Cristina por su participación. Que tengan una excelente tarde.